Vamos a trabajar con la unidad 5, el mundo físico que nos rodea. El contenido de esta semana es el equilibrio térmico de la Tierra, parte 2. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. Dice, ¿existe diferencia entre los términos calor y temperatura? Lo primero que tenemos que identificar y conocer es que estos son definiciones distintas, que el calor y la temperatura son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a darnos respuesta a la pregunta y es sí. El calor debemos entenderlo como la energía térmica que está contenida en la materia. ¿A qué vamos a llamar materia? Vamos a llamar materia a nosotros, a un vaso de agua, a una paleta, a todo lo que nos rodea. A eso lo vamos a llamar materia. Entonces, fíjese bien que lo que hace es que la energía vaya de un lado a otro en la región, desde el área caliente hasta el área fría. Y a eso le vamos a conocer como el término de calor. Cuando nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es calor, también tenemos que tener claro lo que es el término conducción. El término conducción quiere decir de conducirse de un lugar a otro. Pero en este caso vamos a ver tres ejemplos. ¿Cuáles son el movimiento de las partículas o el calor que existen en estos tres diferentes cuerpos? Como primer ejemplo tenemos el sólido. Fíjense bien que el movimiento de sus átomos es muy pequeño, pero sí se están moviendo porque están muy juntos. Luego se nos presenta en un vaso y tenemos el líquido. Entonces las partículas están un poco más separadas y tienen mayor movimiento. Y al final vemos un frasco en cual tenemos un gas, donde las partículas están bastante dispersas. Entonces ahí podemos ver en los tres casos la agitación de los átomos, desde el sólido, que es muy poco, hasta el gas, que su agitación es mayor, ya que están más separados y tienen mayor espacio. Ahora vamos a continuar con el término de temperatura. Nosotros podemos percibir, como por ejemplo con el sentido de la vista, los colores, las formas de los objetos que nos rodean, pero también podemos percibir con nuestro tacto, que es la piel en todo el cuerpo. Nosotros podemos percibir qué es la temperatura que tienen algunas sustancias, en este caso la materia que tenemos a nuestro alrededor. A esa temperatura le vamos a conocer como su medida, y eso nos va a indicar qué tan frío o qué tan caliente está un cuerpo. Y a eso le vamos a conocer como temperatura, que es una magnitud física. Ya que conocemos el término de calor, que es el movimiento de los átomos en una sustancia, y que también conocemos que la temperatura es qué tan frío o qué tan caliente está una sustancia, entonces ahora vamos a identificar el instrumento con el cual se mide la temperatura, y a este se le conoce como termómetro. Este se mide en unidades de grados Celsius. Pero cuando ya nosotros podemos identificar que las sustancias tienen diferente temperatura, qué tan calientes o qué tan frías están, vamos a ver un ejemplo. Y a este ejemplo le vamos a conocer como el equilibrio térmico. Tenemos en la figura agua fría, en el centro agua tibia y a la derecha agua caliente. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Fíjese bien, que tenemos dos vasos, una con agua muy fría y otra con agua caliente. Y el vaso que está en el centro vamos a verter un poquito de los dos vasos. Entonces lo que nosotros vamos a conseguir ya no va a ser ni agua fría ni agua caliente, sino que va a ser agua tibia, porque va a haber una mezcla. Quiere decir que la temperatura no va a desaparecer, pero se va a regular, y a esto se le conoce como equilibrio térmico. Siempre, en este caso, en el vaso del centro que tiene agua tibia, la temperatura va a permanecer constante. Vamos a empezar con el segundo tema, y es la atmósfera de la Tierra. Lo primero que nosotros tenemos que identificar es que la Tierra está cubierta de una delgada capa compuesta de gases y de pequeñas partículas. Fíjese bien que a estas partículas muy pequeñas y mezcladas con los gases le vamos a llamar aire. El aire es lo que está alrededor de nosotros. Entonces, quiere decir que la atmósfera participa en el equilibrio térmico de la Tierra. ¿Y cómo lo hace?
Fíjese bien, lo primero y súper importante que hace es que modera la temperatura del planeta. ¿Para qué? Para que cuando llegue la noche no sea demasiado frío para nosotros y podamos morir de hipotermia, y para que cuando esté el día no sea demasiado caliente. Entonces lo que hace es que regula la temperatura. El segundo es que protector de la vida contra los rayos dañinos provenientes del sol. Esta capa lo que hace que está alrededor de todo el planeta es como un protector solar gigantesco, que lo que está haciendo es cuidando que los rayos UV, que son del sol, no vengan directo hacia nuestra piel, porque si no causarían cáncer de piel y muchas enfermedades muy difíciles. Entonces la atmósfera es un protector de la Tierra gigantesco. Continuamos hablando acerca de la atmósfera y hablamos que la atmósfera tiene una de las partes fundamentales, que es en la redistribución del calor para cuidarnos en todo el transcurso del día. Entonces lo que hace es que en toda la superficie, fíjese bien, existen dos corrientes de convección, que quiere decir como si hubiesen dos ventiladores, y estos son de fluidos de aire. Uno lo produce la atmósfera y otro lo produce el agua de los océanos. En la imagen nosotros podemos ver dónde está el planeta Tierra y toda la capa que está, que es la atmósfera que está protegiendo la Tierra. A estas dos corrientes, que es una de la atmósfera y otra del agua, se conocen como las brisas marinas, que son corrientes de convección provocadas por la diferencia de temperaturas entre el mar y la tierra. Entonces ahí existe el concepto que acabamos de ver, que es el equilibrio térmico. Vamos a ver el tercer tema, que es la circulación de la atmósfera por convección, que son los vientos locales, que acabamos de ver en la anterior, que se conocen como las brisas marinas o la circulación de la atmósfera. Pero esto lo producen el mar y lo produce la temperatura de la Tierra. Cuando nosotros estamos viendo que hay dos espacios, que es el día y es la noche, entonces se producen dos fenómenos diferentes. Durante el día la Tierra se calienta más deprisa que el mar, por lo cual la temperatura es más alta en la Tierra. El aire que está sobre la Tierra se calienta y asciende. El vacío que deja es sustituido por el aire menos caliente que procede del mar. De esta manera se produce la brisa marina. Quiere decir que el sol lo que hace es que calienta la Tierra, ese aire caliente que produce la Tierra sube y es reemplazado por la temperatura que tiene el mar. Quiere decir por lo frío que está el mar, y lo que hace es que regula la temperatura en el día. Ahora vamos a continuar. Fíjese bien qué es lo que pasa en la noche. Que cuando se pone el sol, la Tierra se calienta. Pero por la noche el sol ya no está y entonces empieza a bajar la temperatura de la Tierra. Cuando la temperatura de la Tierra empieza a bajar, se desplaza hasta ocupar el aire caliente que estaba. Entonces se dirige desde la Tierra hacia el mar. Entonces a eso se le llama el ciclo de la convección, que durante la noche la Tierra está fría y el mar está caliente y están en convección. Quiere decir que están haciendo un equilibrio térmico. ¿Por qué son tan especiales los gases de efecto invernadero para el clima en la Tierra? Primero tenemos que conocer cuáles son estos gases. Vamos a conocer qué es el metano, que es producido por todos los desechos, que es el vapor de agua, que ese es producido por la misma Tierra y cuando hace su proceso de evaporación. Los gases fluorados, que son los que producen los camiones y todos los contaminantes, el óxido nitroso, que son de las plantas, y el dióxido de carbono, que lo producimos nosotros, en conjunto con el ozono, que es producción del mismo planeta. Conociendo cuáles son todos estos gases, vamos a ver cuál es la influencia que tiene en el efecto invernadero. Todos nos hemos dado cuenta que el invierno a veces es más cálido de lo habitual,
o que de vez en cuando llueve mucho en temporadas que no son de lluvia. Estos cambios se deben al efecto invernadero, pero antes de eso nosotros tenemos que conocer qué es un invernadero. Y veamos la fotografía. Fíjese bien que es una casita que está construido, pero está sellada y es para cuidar plantas, para cuidar flores, pero lo importante es que está sellada, que todos los gases que se producen ahí rebotan en las paredes de la casita y regresan a la misma tierra. Y a eso se le conoce como un invernadero. Entonces ahora lo vamos a relacionar con el efecto que el efecto invernadero tiene en nuestro planeta. Cuando nosotros vamos a utilizar algún aparato en nuestro hogar o fuera de él, fíjese bien que se producen diferentes fenómenos. Cuando se quema el combustible, se generan gases que van a la atmósfera, que es una capa de aire que está alrededor de la Tierra, porque ya dijimos que es el filtro, nuestro protector, el protector más grande que tiene la Tierra. Los gases se acumulan no solo por las duchas, por los coches o las fábricas, y no dejan que el calor salga hacia el espacio, lo cual quiere decir que queda atrapado en la atmósfera. Esto hace que la temperatura de la Tierra aumente y se produzca lo que se llama efecto invernadero. Es como cuando construyas la casita para proteger tus plantas del frío, que es lo que acabamos de ver. El problema es que el calor se acumula en la atmósfera, hace que se produzcan inundaciones, que se derrita el hielo de los polos o que suba el nivel del mar. Y con esto daña todo lo que es la naturaleza y lo que vive en ellos. Al conocer todos los desastres que se pueden producir con este efecto invernadero, que es la destrucción de los polos y con ello todo el hogar de muchos animales que viven en las partes heladas, y que cuando todo este derretimiento de los polos cambie de posición y llegue al área donde es más caliente, también va a acabar con ese hábitat. Entonces lo único que nos queda hacer es trabajar para que esto no suceda. ¿Y qué pueden hacer los niños para evitar el efecto invernadero? Los niños pueden hacer mucho, igual que los adultos. La clave está en ahorrar energía. ¿Cómo podemos ahorrar energía? Apagando el foco de nuestra sala, el televisor, el ventilador cuando no estamos ocupando, el PlayStation, y utilizar solamente o encender los aparatos electrónicos solamente cuando los vayamos a necesitar. También otro que podemos hacer es cuidar la naturaleza que nos rodea. ¿Cómo? No cortando las hojas, no sembrando plantas, regando las plantas, no maltratando los árboles ni la naturaleza. Entonces, para que este efecto invernadero pueda detenerse, es importante que las conozcamos, todas las acciones que podemos hacer, y pongámoslas en prácticas a diario. Si podemos desplazarnos a un lugar y no es necesario utilizar el carro, vámonos a pie. Entonces, pero siempre con supervisión de mamá y papá. Y nos vemos hasta la próxima clase, chicos.